Si naciste antes de 1980, probablemente escuchaste esta frase de tus padres. Ahorra, hijo, compra un terrenito, construye poco a poco y tendrás seguridad para tu vejez. Y funcionó, para esa generación funcionó. Una casa en Los Olivos, en San Miguel o incluso en Surco era algo que un profesional de clase media con esfuerzo y disciplina podía pagar en 10 o 15 años. Pero si naciste después de 1990, esa frase hoy suena como un chiste de mal gusto. Bienvenidos al Perú, un país donde la economía, según los titulares, es estable, pero donde comprar un departamento de 60 metros cuadrados en una zona segura de Lima cuesta lo mismo que un castillo en algunas zonas de Europa. Estamos en un momento crítico. En TikTok, Facebook y YouTube te bombardean con cursos de cómo comprar departamentos en remate o vive de tus rentas, mientras que en la calle la realidad es que alquilar se come el 40% de tu sueldo y la cuota inicial de un crédito hipotecario parece una montaña inescalable. Hoy no vamos a venderte humo, no vamos a decir que si quieres puedes. Hoy vamos a abrir las tripas del mercado inmobiliario peruano con bisturí. Vamos a analizar los datos fríos de la Cámara Peruana de Construcción, del Banco Central de Reserva y de la SBS para responder la pregunta que no te deja dormir. ¿Estamos ante una burbuja inmobiliaria a punto de estallar o estamos condenados a ser una generación de inquilinos perpetuos? Los números no mienten, veamos un poco de historia. Para entender por qué sientes que eres pobre aunque ganes más que tu papá, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a 1998. El Perú salía de la hiperinflación y el terrorismo. El mercado inmobiliario estaba en el suelo. En 1998, el metro cuadrado de un distrito como Miraflores podía costar alrededor de $400 a $600. En distritos emergentes como Jesús María o Lince, podías encontrarlo por $250. Avancemos al 2025. Según los últimos reportes de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y el portal de Urbania, el precio promedio del metro cuadrado en Lima, te hablo de Miraflores, San Isidro, oscila entre los $2.300 y $3.100. En Lima moderna como Jesús María, Lince y Magdalena, el promedio ronda los $1.800 a $2.000. Hagamos la matemática simple. En 25 años el precio de la vivienda en dólares se ha multiplicado por 5, por 6 y en algunos casos por 10. Ahora pregúntate, ¿tu sueldo se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años? Aquí es donde entra el concepto de accesibilidad a la vivienda. Los economistas usamos una métrica llamada el ratio precio-ingreso. Básicamente, ¿cuántos años de tu sueldo íntegro necesitas para pagar una casa promedio? En un mercado sano, como se consideraba Estados Unidos en los años 60, este ratio era de 3 a 4 años. Sorprendente, ¿verdad? En el Perú del 2025, para una familia promedio que busca una vivienda formal, este ratio supera los 15 a 20 años. Esto significa que la vivienda ha dejado de ser un bien de consumo para convertirse en un activo financiero especulativo. Ya no compites contra otra familia que quiere un hogar, compites contra fondos de inversión, contra lavadores de activos que buscan limpiar dinero en ladrillos. Por ladrillos me refiero a los bienes inmuebles, y contra una escasez estructural del suelo urbano. Ahora te cuento el fenómeno de la caja de zapatos. Pero hay un truco más perverso que el precio. Se llama reduflación inmobiliaria. ¿Te has dado cuenta que los departamentos son cada vez más pequeños? En los años 90, un departamento familiar tenía 120 metros cuadrados, cuarto de servicio y lavandería real. Para el 2010, el estándar bajó a 80-90 metros cuadrados. Hoy en 2025, las inmobiliarias te venden como ideal para parejas jóvenes, departamentos de 40 a 60 metros cuadrados. Y en los distritos como Barranco o Lince ya vemos los famosos monoambientes de 25 metros cuadrados, a precios que antes costaban una casa entera. Entonces, te cobran más por menos espacio. La estrategia de las inmobiliarias para mantener el precio del ticket accesible, digamos por debajo de los 400.000 soles para aplicar los bonos Mi Vivienda. Entonces su estrategia ha sido cortar el producto. Te venden la ilusión de una propiedad pero te entregan una celda de lujo. ¿Y por qué es tan caro? Es fácil culpar a la codicia de las inmobiliarias, y aunque tienen su parte de responsabilidad, la realidad económica es más compleja. Si mañana quisieras construir tu propia casa, te enfrentarías a 3 monstruos que se comen tu dinero. Vamos a desglosar por qué ese departamento cuesta 600.000 soles. Primero, el suelo, que es el verdadero oro. El suelo en Lima es finito. Lima es un desierto atrapado entre el mar y los cerros. No hay hacia dónde crecer de manera formal con servicios básicos baratos. El costo del terreno representa hoy entre el 40 y el 50% del valor final de una vivienda en zonas consolidadas.
Los propietarios de terrenos en Lima no quieren venderlo barato, ya que muchos de ellos son personas mayores que lo compraron hace 40 años. Saben que están sentados sobre una mina de oro. Esto crea un piso de precios muy alto. Segundo, el costo Perú y la burocracia. Aquí entra un factor que pocos mencionan, pero que te cuesta miles de soles: las municipalidades. En el Perú del 2025, sacar una licencia de construcción es un calvario, que puede durar de 12 a 24 meses. En ese tiempo, la constructora paga intereses al banco por el terreno comprado. Pero ¿quién paga esos intereses al final? Lo pagas tú en el precio de venta. Además, muchas municipalidades, como hemos visto en noticias recientes, paralizan obras, ponen trabas arbitrarias para limitar la altura de los edificios, reduciendo la oferta y encareciendo el metro cuadrado disponible. Tercero, los materiales y la mano de obra. El cemento, el fierro, el acero son commodities globales. Si suben en China o en Estados Unidos, suben en Perú. Desde la pandemia, los costos de construcción subieron cerca de un 30% y nunca volvieron a bajar. Sumado a esto, la mano de obra formal en construcción civil ha incrementado sus costos, justificándose por derechos laborales pero impactando en el precio final. Y también te comento un poco sobre el rol de las tasas de interés. Hablemos de tu hipoteca. Entre el 2020 y 2021 tuvimos un milagro de tasas históricamente bajas, alrededor del 5 al 6%. Muchos aprovecharon, pero tras la inflación global, las tasas subieron. Hoy en 2025, según la SBS, la tasa promedio hipotecaria se ha estabilizado alrededor del 7.5 al 8.5%. Parece un número pequeño, ¿verdad? Vamos a traducirlo a dinero. Si pides un préstamo de 400.000 soles a 20 años, con una tasa del 5% pagarías una cuota mensual aproximada de 2.600 soles. Con una tasa del 8.5%, tu cuota salta a 3.500 soles. Son 900 soles más al mes solo por intereses. Esos 900 soles son la diferencia entre que el banco te apruebe el crédito o te diga: lo siento, no te alcanza. Esto ha expulsado a miles de familias de clase media del mercado, empujándolos al alquiler o a la autoconstrucción informal. Por consiguiente, llegamos a la pregunta del millón: ¿estallará la burbuja? Si los precios están tan altos y la gente no puede pagar, ¿no debería caer todo el sistema? ¿No estamos ante una burbuja como la de Estados Unidos en 2008 o España en el 2010? Para responder esto, primero definamos qué es una burbuja inmobiliaria. Una burbuja ocurre cuando los precios suben impulsados únicamente por la especulación, gente comprando para vender más caro mañana, y no por fundamentos reales, financiados por crédito basura a gente que no puede pagar. Entonces, ¿qué está pasando en Perú a finales del 2025? Primero, la demanda real versus la especulativa. A diferencia de Estados Unidos en el 2008, en Perú no se le da un crédito hipotecario a cualquiera. Los bancos peruanos son conservadores, a veces hasta el extremo. Te piden cuotas iniciales del 10% al 20% y revisan tu historial crediticio con lupa. Esto significa que la mayoría de la gente que compra realmente lo puede pagar. No hay un mercado masivo de hipotecas subprime. Además, según Capeco, existe un déficit habitacional. Faltan viviendas. Cada año se forman 140.000 nuevos hogares en Perú, pero solo se producen unas 40.000 a 60.000 viviendas formales. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios no bajan. Pueden estancarse, pero difícilmente colapsan. Segundo, el factor ladrillo como ahorro. El peruano desconfía de los fondos mutuos, desconfía de la bolsa y a veces hasta del banco. Culturalmente, el peruano cree en el ladrillo no pierde valor. Esto hace que ante una crisis el propietario peruano prefiera no vender y esperar años antes que vender perdiendo dinero. Esto se llama resistencia a la baja. El mercado se congela, nadie compra y nadie vende, pero los precios nominales no se desploman violentamente como en el mercado de acciones. Pero, porque siempre hay un pero, existe un segmento donde la burbuja sí podría estar goteando aire: el sector premium y de inversión para alquiler. En distritos como Miraflores o Barranco, muchos inversionistas compraron departamentos pequeños para ponerlos en Airbnb o alquilarlos. En 2025, la sobreoferta de estos departamentos de inversión y la regulación municipal contra alquileres temporales ha hecho que la rentabilidad baje. Si estas inversiones se asustan y deciden vender todos al mismo tiempo, ahí sí podríamos ver una corrección de precios en ese segmento específico. Pero para la vivienda social, para el cono norte y sur y este de Lima, lo que vemos no es una burbuja que explota,
sino un muro de concreto que se hace cada vez más alto. No es que los precios vayan a caer a la mitad, es que cada vez menos gente podrá saltar el muro. ¿Y qué dicen los expertos? La mayoría de los economistas serios en Perú coinciden. No esperes un estallido que baje los precios un 40%. Lo que estamos viviendo es un estancamiento con inflación. Los precios subirán más lento y se mantendrán planos, pero como la inflación general sigue, en términos reales se ajustará poco a poco. Esperar a que la burbuja reviente para comprar tu casa podría significar esperar sentado mientras tu capacidad de ahorro se diluye. Ahora analicemos muy seriamente la fiebre de los remates judiciales. ¿Es una ganga o es una trampa? Si has estado en redes sociales últimamente, seguro te ha saltado un video prometiéndote el oro y el moro. Compra propiedades al 50% de su valor en remates judiciales. Suena increíble, ¿verdad? El banco le quita la casa a alguien que no pagó y tú entras como el héroe oportunista a llevártela por monedas. En el Perú, con la morosidad post-recesión en aumento, los remates se han disparado. Pero lo que esos gurús de internet no te dicen en sus videos de 30 segundos podría llevarte a la quiebra. Te voy a mostrar el negocio de los remates judiciales en Perú. Aquí no hay magia, hay leyes, y las leyes peruanas son de alguna forma complicadas. Tenemos dos tipos de remates. Primero, entiende dónde te estás metiendo, no todos los remates son iguales. Por ejemplo, primero, remates de Indecopi. Aquí llegan los bienes de gente o empresas que no pagaron multas o deudas menores. Suelen ser más rápidos y transparentes. Puedes encontrar desde casas hasta autos. Y segundo, los remates judiciales, con la plataforma del Remaju. Aquí está la carne, son propiedades embargadas por bancos. Son ejecuciones hipotecarias o por juicios entre personas. Se publican en un boletín oficial y la gente puja. En estos remates vemos una trampa mortal. Aquí viene el dato que vale millones y que nadie te cuenta gratis. Cuando tú compras una casa en un remate judicial, el juez te entrega los papeles. Te vuelves el dueño de legal, pero eso no significa que te entregan las llaves. En el Perú, muchas de estas casas están habitadas. Puede ser el antiguo dueño que se niega a irse o inquilinos. O incluso mafias de traficantes de terrenos que se metieron sabiendo que la casa estaba en juicio. Sacar a estas personas requiere un juicio de desalojo. ¿Sabes cuánto dura un juicio de desalojo en el Poder Judicial en el 2025? Si tienes suerte, un año. Si no tienes suerte y el ocupante tiene un buen abogado que mete apelaciones y casaciones, demorará de 3 a 5 años. Durante esos 3 años tú ya pagaste la casa y la pagaste al contado, porque los remates no se pagan a plazos. Pagas los impuestos, el impuesto predial y de arbitrios, pagas a tu abogado, y no puedes vivir ahí ni alquilarla. Tu dinero está secuestrado. Además está el tema de saneamiento legal. A veces compras la casa barata, pero resulta que tiene una deuda de arbitrios municipales de 50.000 soles, que el remate no borró, o tiene una carga oculta. ¿Y cuál es mi veredicto sobre los remates judiciales? ¿Serán una estafa? No, claro que no lo son. Son un negocio de alto riesgo para profesionales. Si tienes liquidez, dinero en efectivo, porque el banco no te da hipoteca para comprar un remate judicial, y si tienes un equipo de abogados expertos y tienes lo más importante, paciencia de acero, podrías ganar mucho dinero. Pero si eres una familia joven buscando su primera casa y necesitas mudarte pronto, aléjate de los remates. Lo barato te puede costar tu salud mental. Ahora analicemos. ¿Me conviene alquilar o comprar? Alquilar es tirar el dinero. Esa frase está tatuada en el ADN latinoamericano. Pero en el 2025, con las tasas de interés al 8.5%, y los precios por las nubes, esta frase ha dejado de ser una verdad absoluta para convertirse, en muchos casos, en un error financiero. Vamos a hacer los números reales de Lima moderna. Imagina un departamento de 70 metros cuadrados en Jesús María. El precio de venta 650.000 soles. El precio de alquiler 2.800 mensuales. Para saber si está caro o barato, usamos el PER inmobiliario. Dividimos el precio de venta entre el alquiler anual. 650.000 dividido entre los 2.800 por los 12 meses, obteniendo 19.3. El resultado es 19.3 años. Esto significa que necesitas alquilar ese departamento por casi 20 años para recuperar el precio de compra. La regla financiera global dice, si el ratio es menor a 15, conviene comprar.
Si el ratio es mayor a 20, conviene alquilar. En Lima hoy estamos casi en 20, estamos en zona de alquiler. El costo oculto de la propiedad que no te has dado cuenta. Cuando compras no solo pagas la cuota del banco, el banco te cobra un interés. En una hipoteca a 20 años de 520.000 soles, terminarás pagando al banco casi 1.000.000 de soles al final del periodo. Es decir, compraste un departamento para ti y le regalaste otro al banco. Además, como dueño tú pagas impuesto predial y arbitrios, aproximadamente 1.500 al año y subiendo. Segundo, mantenimiento mayor, tuberías, pinturas, derrames, etc. Y tercero, seguros. Sin embargo, el inquilino no paga nada de eso. El inquilino paga sus 2.800 soles y si se rompe la tubería matriz llama al dueño. Si el barrio se vuelve peligroso, el inquilino se muda, mientras que el dueño se queda atrapado. Ahora te muestro la estrategia del inquilino inversionista. Pero aquí está el truco, alquilar solo es mejor negocio si haces algo inteligente con la diferencia. Si la cuota del banco te saldría 4.500 y el alquiler te sale 2.800, te sobran 1.700 mensuales. Si gastas esos 1.700 en cervezas y viajes, entonces sí, alquilar es tirar el dinero. Pero si inviertes esos 1.700 mensuales en un fondo indexado, como por ejemplo el SP500, en notas estructuradas o incluso en depósitos al 6%, en 20 años podrías tener un capital líquido de más de 800.000 soles. Tendrías el dinero para comprar la casa al contado y habrías vivido con la libertad de movimiento. ¿Y cuál es la tendencia para este 2025 y 2026? Se llama multifamily. Por eso estamos viendo el auge de los edificios multifamily en Lima. Edificios enteros que no se venden, solo se alquilan. Pertenecen a grandes fondos de inversión. Ellos saben que la gente joven ya no puede comprar. Así que el futuro es ser un país de inquilinos, como sucede en Berlín o en Nueva York. No es lo ideal emocionalmente, pero es la realidad financiera. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, después de toda esta datadura, ¿cuál es la conclusión? ¿Nos rendimos? ¿Nos vamos a vivir a una choza en la playa? Claro que no. La información es poder. Aquí tú tienes tu hoja de ruta para sobrevivir a la vivienda imposible en el Perú del 2025. Si ganas el sueldo mínimo o un poco más, tu prioridad no será comprar una casa. Tu prioridad es aumentar tus ingresos. No te endeudes por un terreno en una zona sin título o en invasiones, porque perderás tu dinero. La estrategia aquí es la autoconstrucción formal progresiva. Si tienes un aire o un terreno familiar, construye con planos. Usa los bonos del Estado, por ejemplo techo propio, que en el 2025 siguen vigentes, y subsidian una gran parte de la construcción. Si eres clase media, un profesional joven, olvídate de Miraflores o San Isidro por ahora, están sobrevalorados. Mira hacia las nuevas zonas de expansión. ¿Has escuchado el megapuerto de Chancay? Toda la zona del norte chico está viviendo una revalorización brutal. Comprar suelo ahí es como haber comprado en Los Olivos en los años 90. Mira al sur, Lurín y Chilca se están convirtiendo en hubs industriales. Donde hay industria hay demanda de vivienda. Ahí es donde está la plusvalía futura. No en un departamento de 40 metros en Barranco que ya cuesta una fortuna. Tercero, si tienes capital y quieres invertir, el mercado está lento. Es un mercado de compradores. Tienes el poder de negociar. Busca propiedades usadas, con una antigüedad de 10 o 15 años, suelen ser más grandes, tener mejor distribución y el metro cuadrado es mucho más barato que el del de estreno. Remodela y gana algo de valor. Entonces la burbuja peruana es un muro de concreto armado. No va a estallar mañana para que compres barato. El sueño de la casa propia ha cambiado. Quizás ya no sea la casa gigante con jardín, quizás sea un departamento eficiente o quizás sea alquilar inteligentemente mientras construyes tu patrimonio en otros activos. No te dejes presionar por la sociedad o por tus padres que vivieron otra época económica. Haz tus números, revisa tu presupuesto. Y recuerda, una casa es un hogar, pero comprarla es una decisión financiera. No dejes que las emociones firmen una hipoteca que te esclavice por 25 años. Soy Elmo Junior Prado y esto fue un análisis profundo de la realidad inmobiliaria peruana. Si valoras que te digamos la verdad y no te vendamos humo, suscríbete y comparte este video con ese amigo que está a punto de endeudarse de por vida. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.